celebraciones te tocaron las 3, pero ceremonial. ¿Cierto? De pie. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, el pueblo de Dios aguarda hasta la cumbre pascual. Tu pueblo, Señor, camina desde la aurora al ocaso, y a tu Pascua se encamina y te sigue paso a paso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, estén con todos Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que llevaste a la cruz nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que resucitaste para nuestra justificación, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Atiende, Señor, a quienes te dirigen sus ruegos, y protege en tu bondad a quienes hemos puesto la esperanza en tu misericordia, para que, purificados de toda mancha de pecado, perseveremos en una vida santa y lleguemos a ser coherederos de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Del libro del Génesis. Cuando Dios se le apareció, Abraham se postró con el rostro en el suelo y Dios le dijo: Aquí estoy. Esta es la alianza que hago contigo. Serás padre de una multitud de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. Te haré fecundo sobremanera, de ti surgirán naciones, y de ti nacerán reyes, contigo y con tus descendientes, de generación en generación. Establezco una alianza perpetua para ser el Dios tuyo y de tus descendientes. A ti y a tus descendientes les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, en la que ahora vives como extranjero, y yo seré el Dios de ustedes. Después le dijo Dios a Abraham: Cumple pues mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder, búsquenlo sin descanso. Recuerden los prodigios que Él ha hecho,
sus portentos y oráculos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac, y que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. Gloria, honor a ti, Señor Jesús, Señor Jesús. Gloria, honor a ti, Señor Jesús, Señor Jesús. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón. Gloria, honor a ti, Señor Jesús, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: Ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron, y tú dices, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Contestó Jesús: Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen, es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a sus palabras. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme, me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: ¿No tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Le respondió Jesús: Yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados. En estos últimos días hemos estado contemplando este texto en donde vemos cómo el problema que los judíos tienen con el Señor Jesús va creciendo. El Señor Jesús hoy nuevamente se vuelve a autorrevelar. Yo soy, pero no lo quieren ver. No lo quieren escuchar, no quieren conocerle. Y el Señor Jesús, en su proceso de darnos a conocer el pacto que quiere establecer con toda la humanidad, poco a poco nos va descubriendo la vida que nos propone, las promesas a las que nos llama. En el Evangelio hace alusión a una de sus promesas más deslumbrantes y más ricas en amor y felicidad. Les aseguro que el que sea fiel a mi palabra no morirá.
Jesús propone en su mensaje de salvación la vida que ahora ya tiene consistencia de eternidad y que pasará por la muerte. Yo soy. Es una promesa. El que es, el que era, el que ha de venir, el mismo ayer, hoy y siempre. Si eres fiel a mi palabra, no morirás. Tendrás que pasar por la muerte. Él pasó por la muerte. Él no fue ajeno al dolor, ni al sufrimiento, ni a la soledad, al abandono. ¿Y qué es necesario? No morirás. Jesús propone la vida, pero los judíos que lo escuchan se mueven en la miopía de su visión y no entienden la propuesta de Jesús. ¿Y cómo terminan? Con piedras en las manos. Quieren apedrearle, no comprenden lo que Él está anunciando y no quisieron creer en Él. Tenían la salvación frente a sus ojos, tenían la plenitud de su pueblo frente a ellos, tenían todo, pero no quisieron verlo. Y nosotros como cristianos también podemos caer en esa miopía, no conocer al Señor Jesús. Pretendemos conocerle, pero no es así. La gran mayoría no conoce al Señor Jesús, aunque se diga cristiano. Y hemos puesto siempre muchos ejemplos. El 1 de enero, ¿no? ¿Qué se bendicen en el 1 de enero? Unas velas, ¿no? A la divina, tristemente muchos no bendicen sus velas para la divina providencia. ¿Bendicen sus velas para qué? Para la prosperidad, para el amor, para la suerte. Otras cosas ocupan el lugar de Dios. El 2 de febrero, muchas familias que traen sus imágenes del niño Dios para bendecirlas. Pocos conocen, ¿no?, qué representa esa imagen. Muy pocos saben lo que representa la imagen. Nosotros como cristianos sabemos que está representando al Señor Jesús, pero para la gran mayoría que viven en su ignorancia, ¿de qué los visten? Bueno, ni los visten, los disfrazan, ¿no? Los disfrazan de chinelos, de deportistas, ¿no?, de santos, de ángeles. Hoy en la mañana les envié ya el primer video, bueno, la primera de los ángeles, ¿no? La nueva era les pone nombres, les pone, ¿no? Bíblicamente solamente se mencionan a 3, con nombre, ¿verdad? Con nombre: Miguel, Gabriel y Rafael. Y entonces vienen ahí con el ángel no sé de quién, no sé de cuándo, no sé para qué, no sé, ¿no? Aquellos ritos, ¿verdad? Que recibes al ángel, a los ángeles, recibes a los ángeles los lunes a las 10:10, todos los 7 días. ¿No? Son ritos paganos, son ritos. Y si nos vamos más a la ignorancia de la gente, los que adoran la muerte, ¿no? ¿Quiénes adoran a la muerte? Los satánicos. Son satánicos, pero están en una miopía y en una ignorancia que tienen allá su monigote en una repisa con flores, junto a la Virgencita de Guadalupe. No, eso es hipocresía. Y muchos hermanos nuestros
son ignorantes, miopes, para no decirles tontos, ¿verdad? Y habrá quien te diga, no, es que es buena y es milagros. Pues sí, el anticristo es eso, y el diablo es eso. Por eso se llama el anticristo. Se va a tratar de parecer lo mejor a Cristo para engañar, y muchos caen en ese error. Traen aquí sus medallas de la muerte o sus coches con la muerte, en sus casas allí. Dices, qué tonterías, adorar al diablo. Y pasas frente a la iglesia y te santiguas. No seas hipócrita. O estás con el diablo o estás con Dios. Los que viven de los horóscopos, ¿no? A ver qué me dice hoy Acuario, Sagitario, y si los planetas están alineados, y los chakras, y los cuarzos, y cuál es mi número de la suerte el día de hoy, el color, hipócritas. ¿Qué es lo que estás haciendo? También estás levantando piedras para apedrear al Señor Jesús. ¿Qué nos dice? Yo soy la resurrección y la vida, no la muerte. ¿Quién es la muerte? ¿La hija de Satanás? Por el pecado de Adán y Eva entró la muerte. ¿Y qué dice la Escritura? El último enemigo de Cristo en ser vencido será la muerte. ¿Cómo es posible que haya hermanos que tengan ahí, ¿no?, una imagen de la muerte? Es el enemigo de Cristo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú levantes piedras para apedrear a Cristo Jesús? Pero bueno, hay gente tan miope, tan ciega, tan tonta, que no se va a dar cuenta, ni va a quererse darse cuenta. Son ya tan del diablo que no se van a dar cuenta. Porque el diablo ha seducido su corazón y se han dejado abrazar por él. Abraham, dice, se regocijaba con el pensamiento de verme, me vio y se alegró por ello. ¿Y ustedes? Ellos simplemente agarraron piedras, ¿no? Simplemente agarraron piedras. Y entonces el Señor Jesús dice, morirán en su pecado. Morirán en su pecado, ¿no? Es el Evangelio de hace 2 días. Morirán en su pecado por no haber creído. ¿Tú cuándo vas a creer en Cristo Jesús? ¿Tú cuándo verdaderamente depositarás tu vida en Cristo Jesús? Y no en tonterías de la nueva era, porque todo eso es de la nueva era, ¿no? ¿Cuántos, verdad, de confesión, de comunión, de misa dominical, y dicen, me voy a ir al yoga, ¿no? ¿Cuántos, verdad, de rosario diario, pero detrás de las puertas la herradura, las tijeras en cruz, para que no entre la bruja, ¿no? ¿Cuántos, verdad, no ahí en sus negocios, ¿no? Con San Martín de Porres, ¿no? ¿Del otro cómo se llama? Eso es antes de su conversión, y después de su conversión, ¿quién fue? San Martín de Tours, ¿no? Y pocas veces lo sabemos. No sabemos más que hay que ponerle agua y alfalfa al caballo que, ¿no?, que saber quién es verdaderamente Martín de Tours. ¿Qué hizo y por qué pasó a la historia?
Martín de Tours. Y así, hermanos. ¿Cuántas veces, y aquí es lo que tienes que pensar muy bien, cuántas veces has tomado piedras para apedrear al Señor Jesús? ¿No? Apedrearlo como si fuera un blasfemo. Cuando los blasfemos, a lo mejor somos nosotros, por nuestras actitudes, por nuestros pensamientos, por nuestras creencias, porque hacemos de Dios, ¿qué? Un Dios a nuestra medida. No es el Dios de Jesucristo, es el Dios que nosotros nos hemos creado, que hablará de lo que yo quiero que hable y me va a decir lo que yo quiero escuchar. Un Dios a nuestra medida. Pues, queridos hermanos, de este modo, hoy tenemos el desafío de descubrir y de proponer lo que Jesús vive y expresa. ¿Y qué es lo que expresa? Dice, lo que he escuchado en la casa de mi Padre. Lo que he escuchado en la casa de mi Padre. Y hoy el desafío es saber situar nuestra vida, nuestra existencia en Cristo Jesús. Si no, no te digas cristiano. Si tu vida no está centrada en Cristo Jesús, no eres cristiano. Aunque aparentes serlo, no lo eres. No lo eres. Porque el cristiano, dice el Papa Francisco, dice, el cristiano es aquel que permite que Dios lo revista de su bondad y misericordia, que lo revista de Cristo para llegar a ser como Él, siervo de Dios y de los hombres. Ese es el cristiano. Toda su vida está marcada por Cristo Jesús. Por eso, hermanos, preguntémonos hoy, ¿estamos compartiendo y anunciando la promesa de Jesús? ¿O andas distraído promoviendo otras cosas? ¿Qué haces? Seguir al Señor Jesús es algo radical. ¿Es sí o no? Punto. No andes a medias tintas. Como se dice coloquialmente, no le prendas una vela al diablo y otra vela a Dios. ¿Han leído la novela o la película? Yo creo que la película de Macario. Bueno, viene a mi memoria. No te vendas al mejor postor. Y eso se llama prostitución. Y lo acabamos de escuchar hace unos días en el Evangelio. Cuando le dicen estos mismos, dicen, no somos hijos no somos hijos de prostitución. ¿No? Mira, andas aquí, andas allá, crees en esto, crees en aquello, lo que te conviene, lo que no, lo desechas, esto sí, ¿no? Eso es a lo que se refiere. Estamos compartiendo y anunciando la promesa de Jesús. ¿Le estamos creyendo a Jesús? ¿De verdad le crees? Y si le crees, ¿por qué andas por otros caminos? ¿Por qué andas por otros caminos? Ese mismo ejemplo de las velas de cada año, a la divina providencia, pero ahí escondidos traemos los borregos, de buena suerte con sus listones rojos, ¿no? Alguien me trajo a bendecir una baratija, porque eso es lo que son, baratijas. Dije, ¿qué es eso? Es para atraer a los ángeles, ¿no? Dije, ¿qué tontería es esa? ¿Me la puede bendecir? No, no te la voy a bendecir. O sea, los ángeles están a nuestra disposición. O sea, ¿tú manejas a los ángeles? ¿Esto es un imán para atraerlos? No. Cada uno de nosotros, desde nuestra concepción, tenemos un ángel de la guarda.
Y el mismo Señor Jesús lo dice, que esos ángeles ven el rostro de Dios diario. Hermanos, hay muchas cosas para, si eres honesto, si eres sincero, te harás las preguntas. Y si no, seguirás en tu ceguera, seguirás en tu miopía. Eso depende de ti. ¿Le estamos creyendo a Jesús? Y la tercera pregunta, ¿cuáles son nuestras miopías que nos impiden entender lo que el Señor nos anuncia? Qué interesante. ¿Cuáles son nuestras miopías que impiden que comprendamos lo que el Señor Jesús anuncia? Y la Escritura dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. O eres de Cristo Jesús, o simplemente no lo eres. Pero a medias tintas, eso no funciona. Pues queridos hermanos, estamos a pocas horas de concluir la Cuaresma. Y entraremos a los días sagrados. Tú vas a saber si deseas subir con Cristo a la cruz, descender con Él al sepulcro y vencer a la muerte con su resurrección. Pues queridos hermanos, pidámosle al Señor que no se endurezca nuestro corazón, sino que verdaderamente podamos creer en la palabra eterna de Dios que se hizo hombre, que compartió todo con nosotros menos en el pecado, y podamos alcanzar la salvación. Que así sea. Queridos hermanos, oremos a Dios Padre que en su amor creó al hombre y con su misericordia lo ha redimido por la sangre de su Hijo. Pidámosle que escuche nuestras oraciones. A cada petición respondamos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por todos los cristianos, para que Jesús, el Señor, purifique con su sangre nuestras culpas, que han manchado a la Iglesia, su esposa amada. Oremos. Señor, ten piedad. Por todos los pueblos, para que el Señor con su cruz rescate al hombre del dominio de la muerte, les muestre el camino del Evangelio. Oremos. Señor, ten piedad. Para que Cristo, que despertó a Lázaro del sueño de la muerte, haga que los que están muertos por el pecado recobren la vida por la penitencia. Oremos. Señor, ten piedad. Por los aquí reunidos, para que nos amemos los unos a los otros como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Oremos. Señor, ten piedad. Por nuestros fieles difuntos, que el Señor les conceda el descanso eterno. Por Rosalía Juana González, Ignacia Dávila Albino, Juan Félix Zapatero y Francisco Eslava Díaz. Oremos. Señor, ten piedad. Pidamos por nuestros hermanos enfermos que el Señor les conceda su pronta recuperación, por Mariano Pardo Lucha, Lisbeth Bautista Sánchez, Liliana Martínez Murillo, Jorge Norberto García, Vanessa Zamora, María Carmina Montesinos Santos y Gilberto Arellano Peña. Oremos. Señor, ten piedad. Dios misericordioso y eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que con su muerte destruyera el pecado y la muerte, y con su resurrección nos devolviera la vida y la felicidad, escucha las oraciones de tu Iglesia y haz que podamos gozar de los frutos de la cruz gloriosa de Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Sentado.
De pie. Gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con agrado, Señor, este sacrificio y concédenos que sirva para nuestra conversión y para la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía de alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo sin cesar: Santo, a ti pues, Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa tomó pan en sus manos, y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de la bendición, y proclamando tu misericordia se lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mío y Dios mío. Hermanos, este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre misericordioso, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros, que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con el Papa Francisco y nuestro Obispo Andrés, con los demás obispos y todo tu pueblo santo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con todos los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en especial de Rosalía, Ignacia, Juan Félix y Francisco.
Reúnenos en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, dense la paz como signo de reconciliación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte, clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme al ver tu rostro tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor de tal manera que aunque no hubiera sido
mismo que te quiero, te quisiera. ¿Para qué nací? Para salvarme. Que tengo que morir es infalible. Dejar de ver a Dios y condenarme. Triste cosa será, pero posible. Posible, río duermo y quiero holgarme. Posible, y tengo amor a lo visible. ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo de ser, pues no soy santo. Hacemos la comunión espiritual. Creo, oh Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en estos momentos, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno enteramente a ti. Haz, Jesús mío, que jamás por el pecado me separe de ti. De pie. Oremos. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia para que este sacramento que nos nutre nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Sé propicio a tu pueblo, Señor, para que, rechazando día con día lo que te desagrada, se sacie sobre todo con las delicias de tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Busca para él la luz eterna. Descansen en paz. Así sea. Que las almas de nuestros hermanos Rosalía, Juana, Ignacia, Juan Félix y Francisco, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. La Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, Una muy grande pureza te pedimos de corazón. la Santa Cruz sea nuestra luz, no sea el dragón nuestro guía. Retírate, Satanás, no nos aconsejes vanidades, son malas las cosas que tú brindas, toma tú mismo tu veneno. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que buscan en el mundo la perdición de los hombres. Amén. Pues, queridos hermanos, ¿somos o no somos de Cristo? Entonces, todas aquellas doctrinas de la nueva era, ¿verdad? Como el yoga, los chakras, el aura, lectura de cartas, el tarot, ¿verdad? Lectura de la mano, del café, horóscopos, etcétera, 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 y todas las cuestiones esotéricas, ¿verdad? Que para la buena suerte las herraduras, los budas, los dijes, los cuarzos, etcétera, 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 ojos de venado, pulseras rojas para el mal de ojo, para no sé qué, no sé cuánto, y todas esas cuestiones esotéricas
no son de Dios. Esas falsas, ¿verdad?, adoraciones, ¿verdad?, a la muerte, Malverde y otros tantos más, no son de Cristo y por lo tanto no eres un cristiano. Y el Señor lo acaba de decir en estos días: y si no creen, morirán en su pecado. Morirán en su pecado. ¿Eres o no eres de Cristo? Y si guardas odios, rencores en tu corazón, soberbias, vanidades, y repasa los 7 pecados capitales y los 10 mandamientos, si no eres de Cristo, pues nada más estás ahí. Morirán en su pecado. Entonces, aún es tiempo, dice el Señor, aún es tiempo. Conviértete, cree en el Evangelio, aún es tiempo. No esperes al último minuto de tu vida para hacer lo que durante tanto tiempo no hiciste. En el último minuto ya no hay tiempo, ya no habrá tiempo. Pues hermanos, estamos por terminar la Cuaresma. La Cuaresma no solamente es abstenerte de comer carne, sino de convertirte de corazón. Pues hermanos, pidámosle al Señor que en estos días que restan podamos convertirnos sinceramente. Queridos hermanos, que todos tengan un excelente día. Gracias, Padre, igualmente. Hay un hombre que está solo, tiene triste la mirada, con sus manos lastimadas